Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Muy buenas tardes a todos y a todas a este webinar que consiste en la tercera presentación de las investigaciones realizadas por los investigadores del Instituto de Estudios Democráticos INED del Tribunal Electoral. Como ustedes ya saben, el Tribunal Electoral ha venido implementando en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD-Panamá, desde febrero de 2018, el proyecto Fortalecimiento del Centro de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral y que tiene como finalidad consolidar las actividades de investigación académica del antiguo Centro de Estudios, hoy llamado Instituto, de manera que éstas sean pertinentes, que tengan una alta calidad académica, que enriquezcan las actividades del Departamento de Formación en Democracia y sobre todo que sean investigaciones útiles para todos los actores políticos y para el organismo electoral, para el Tribunal Electoral en todos sus ámbitos de acción. Cuando se creó el Centro de Estudios Democráticos en febrero del 2014, no existía un departamento de investigaciones. Había que comenzar de cero. Y en esta tarde me acompaña la licenciada Yaritza Espinosa, quien compartió conmigo el inicio de esta nueva experiencia. Y por eso fue necesario, y así lo entendieron los señores magistrados, de solicitar ayuda técnica y acudimos al PNUD precisamente. Y fruto de esas conversaciones se logró elaborar este gran proyecto que hemos venido desarrollando durante estos 2 años, cuyo principal objetivo era lograr levantar, consolidar un departamento de investigación del Centro de Estudios en aquel momento plenamente fortalecido y a la vez tener unas 2 investigaciones y lograr la transferencia de Atenea, ese instrumento de medición de la participación femenina que ya ustedes han tenido la oportunidad de conocer a través de estos webinars. Sin embargo, con mucho orgullo podemos mencionar que hoy en día contamos no con 2, sino con 6 investigaciones, ¿verdad? Con 6 investigaciones realizadas por nuestros investigadores. Pero quizás lo más importante es que se logró implementar una modalidad innovadora de formación académica y de transferencia de conocimientos teóricos, metodológicos, para que nuestros investigadores pudieran formarse. Se organizaron diversos seminarios, talleres, donde nuestros investigadores han logrado adquirir conocimientos, capacidades que van desde identificar literatura académica especializada, formación metodológica, experiencia práctica en la recolección y en la sistematización de datos, experiencia en la construcción y en el uso de bases informáticas en la selección, el análisis y la interpretación de información empírica. 6 investigaciones son el resultado de este esfuerzo sobre democracia, elecciones y actores políticos. Estas 6 investigaciones conforman lo que hoy hemos denominado colección 30 años de democracia, precisamente para divulgar estos 30 años de consolidación, de refundación del Tribunal Electoral. Y ya en los 2 webinares anteriores tuvieron la oportunidad de conocer 4 de esos productos excelentes realizados por nuestros propios investigadores, ¿verdad? Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer, ¿verdad?, aquellas 2 últimas investigaciones. Y para eso están con nosotros la licenciada Yaritza Espinosa y la licenciada Tamara Martínez. Pero yo quisiera, antes de darle paso a la presentación de las investigaciones, agradecer al PNUD, ¿verdad?, desde aquel agente residente Martín Santiago, que fue con quien el Tribunal Electoral firmó este acuerdo que dio paso a este gran proyecto, a Fernando Hiraldo, por supuesto al doctor Harry Brown, que en ese momento estaba en el PNUD y que elaboró prácticamente la parte académica de este gran esfuerzo, a Rosa Peña, que nos ha acompañado durante todo este tiempo, y por supuesto a Leida Ferreira, a Patricia Pérez. Y no puedo dejar de mencionar a esos 2 tutores internacionales mexicanos
quienes viajaron a Panamá y a través también de la tecnología se preocuparon por empoderar y formar a nuestros investigadores, a Billy Balzón-Reiner y a Juana Conejero. Ojalá tuvieran ellos presentes para que este agradecimiento pudiera llegarles a ellos. Nuestra eterna gratitud de parte del Tribunal Electoral, porque orgullosamente hoy contamos con un departamento de investigación plenamente consolidado. Y sin más, yo quiero darle paso pues a la primera presentación que consiste, el tema que va a abordar la licenciada Tamara Martínez, que es el tema de su investigación, es participación política electoral de las mujeres en Panamá, las cuotas en las elecciones generales del 2019. La licenciada Tamara Martínez, que dicho sea de paso, vino como parte de este proyecto y hoy en día, gracias a Dios, es parte de nuestra planta de investigadores permanente, cuenta con una licenciatura en Sociología por la Universidad de Panamá y posgrado en Docencia Superior, posee un diplomado en Género e Investigación, es maestranda en Ciencias Sociales, con énfasis en Teoría y Métodos de Investigación del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá, ejerce como docente especial del Departamento de Sociología de la Universidad de Panamá y ha sido consultora para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para este proyecto precisamente, y hoy es investigadora del Instituto de Estudios Democráticos. Sin más, los dejamos entonces con la licenciada Tamara y su investigación. Excelente la presentación que ha hecho usted, licenciado Carlos, con el tema de las investigaciones y toda la evolución que tuvo este proyecto para que sea una realidad hoy. Pues en ese sentido quisiera también unirme a esos agradecimientos, que es importante siempre agradecer a las personas con las que uno ha contado para poder llevar adelante su trabajo, al Tribunal Electoral, al equipo directivo del INET, el licenciado Salvador Sánchez, director, licenciado Carlos Díaz, subdirector, a todo el equipo de investigaciones, Yarix Espinosa, Anet Zambrano, a todos mis colegas investigadores e investigadoras, a la licenciada Rosa Lucía Peña Castillo, coordinadora del proyecto del PNUD, muy especialmente a la doctora Juana Suárez Conejero por todas sus enseñanzas en esos procesos de tutorías de las investigaciones, a Antonio Rodríguez y Francisco Gómez por el tema de las estadísticas, que me apoyaron bastante en el tema de la investigación, a Irma Vergara por los documentos y la bibliografía para la investigación, a la profesora Urania Ungo especialmente por haber escrito el prólogo para la publicación de esta investigación, a mi familia por supuesto. Vamos a ver si ahora sí puedo compartir la presentación y que se vea muy bien. Mientras las barajaba, noté que las grandes palabras de la política, especialmente las bellas, democracia, libertad e igualdad, son femeninas. A la inversa, las palabras de poder, Estado, gobierno, partido, son masculinas. Rosana Rosanda, Las Otras. Barcelona, 1982. Como ya lo comentó el licenciado Carlos Díaz, la investigación se titula Participación Política Electoral de las Mujeres en Panamá, las cuotas en las elecciones generales de 2019. El índice de la investigación resumido para esta presentación abarca el problema, por qué se realiza la investigación, las bases teóricas, género y participación política en los sistemas democráticos, viendo algunos conceptos y estudios en América Latina. En la participación política electoral de las mujeres, vemos el tema del sistema electoral panameño con sus particularidades y el marco jurídico de paridad de género y las cuotas en América Latina y Panamá. La metodología, vamos a ver todo el tema de los datos electorales que nos permiten abrazar esa premisa inicial que teníamos sobre el estudio de la baja participación política electoral de las mujeres en Panamá, y avanzar sobre los desafíos hacia la verdadera participación política electoral de las mujeres en Panamá y brindar unas conclusiones y recomendaciones. En los antecedentes tenemos que desde la época de los 90 muchos países en América Latina introdujeron en su sistema político las cuotas de género.
Esto como una medida para avanzar, sobre todo en el tema del número de mujeres electas que iban a ocupar las asambleas legislativas o los parlamentos en la región, tratando un poco de acortar esas brechas de desigualdad en el acceso a la participación política de las mujeres. Ya el mecanismo Atenea, que también fue mencionado durante la presentación, en el 2015 reconocía que hubo algunos importantes avances, pero que todavía persisten algunos importantes desafíos que las mujeres deben alcanzar o deben sobrepasar para su verdadera participación política. Algunos datos nos decían que en el 2015 países como Bolivia ya tenían un 53.1% de diputadas, México, Ecuador, Nicaragua ya alcanzaban un 40%. Esto ha variado porque recientemente también ya se han hecho estudios sobre avances y retrocesos que han tenido los países en cuanto a estas cifras y a estos indicadores. Lo cierto es que Panamá se mantenía por debajo del 20% en el tema de las cuotas para ocupar, de mujeres que ocupaban el Parlamento. El problema de la investigación se plantea pues como una premisa principal desde esa baja participación de las mujeres. Y también lo que queremos reflejar con esta investigación, con los datos que arroja el último proceso electoral, es que precisamente eso persiste, esa baja participación, esa baja representación de las mujeres a los cargos públicos electos. La relevancia de la investigación la ubicamos, como bien pues ya lo comentó el licenciado Carlos Díaz. El Tribunal Electoral crea su departamento de investigaciones académicas. Hoy es un departamento de investigación y publicaciones. Este departamento también cuenta con áreas y líneas de investigación, y la investigación que presento en el día de hoy se encuentra ubicada dentro del área 3, actores y comportamientos electorales, línea 2, participación política de las mujeres. El marco teórico utilizado para la investigación, género y participación política en los sistemas democráticos abarca trabajar en unos conceptos que son importantes y principales para entender que no es lo mismo participación electoral que participación política electoral. Y en esos indicadores Panamá tiene, las mujeres tienen una alta participación electoral en el ejercicio del derecho al sufragio. Por ejemplo, no así en la participación política electoral, que como veremos en algunos datos más adelante, nos muestra que no se están alcanzando los niveles de participación ni de representación. Yo quiero destacar o destaqué durante la investigación 3 importantes planteamientos de autoras de América Latina y de Europa también, que han trabajado el tema de las cuotas de género. Amelia Valcárcel en 1997, por ejemplo, identifica 2 dimensiones características del feminismo en la política para las mujeres. La primera, de carácter intelectual, en su intento por argumentar la igualdad entre los sexos. Esto pues ha constituido, y creo que todavía sigue constituyendo, uno de los importantes argumentos en el que el feminismo intenta argumentar por qué se dan estas, por qué se mantiene esta idea de que no puede haber igualdad entre los sexos en cuanto a la participación. Y la segunda dimensión es política, en donde se entiende que desde el movimiento social el objetivo primordial ha sido y es la lucha por la discriminación de género. También es importante destacar a otras 2 politólogas, Ana María Fernández, que presenta importantes hallazgos en el análisis de la participación política, sobre todo en el acceso que tienen las mujeres al poder a través de su participación como candidatas en las elecciones. Este es un punto importante para poder evidenciar que precisamente las mujeres les cuesta o no están teniendo el acceso que requieren para poder participar. Por su parte, Flavia Freidenberg va a identificar esas barreras que forman parte de la cultura y que
conforman todos esos estereotipos de género que se forman acerca de la figura de la mujer, limitándola muchas veces en su participación política electoral. También avanzando en el tema de la participación política, era importante entender que existen los sistemas electorales, que no todos los sistemas electorales son iguales, que hay algunas diferencias entre ellos, pero en general entender que es un sistema de reglas en los que cada uno de los actores va a jugar un rol y en el que tanto electores como elegidos tienen que cumplir con unas determinadas pautas. Entonces, pues en el estudio se ofrece una definición más acercada de lo que es el sistema electoral para luego entrar a ver el tema del sistema electoral panameño, que también ha sido definido por algunos autores como Guevara Mann, Magda Ceballos, con algunas características especiales, porque es un sistema mixto que combina un sistema mayoritario con un sistema proporcional. Entonces, esto hace que el sistema electoral panameño tenga algunas particularidades en su aplicación. De igual forma, destacamos el papel o el sitio que tienen las reformas electorales en la construcción de procesos electorales democráticos. Y precisamente uno de los temas que se ha introducido en las últimas reformas electorales tienen que ver con las condiciones de acceso a los cargos, la financiación a las campañas, la propaganda electoral y las candidaturas independientes. Es importante destacar que en todos estos temas las mujeres tienen algún tipo, les impacta de manera diferenciada todas estas condiciones que ya han sido tratadas, y es precisamente condiciones que en algún momento tienen que volver a ser revisadas si queremos alcanzar el tema de la paridad. También fue importante revisar todo un marco jurídico que implica los instrumentos internacionales, y estos instrumentos internacionales que le aportan a la investigación sobre las cuotas y participación política, pues el principio de igualdad permanece presente en cada una de estos instrumentos internacionales, ya sean de carácter universal, regional, jurídico vinculante o político. El derecho político de las mujeres y los derechos civiles de las mujeres, igual a la de los hombres, persiste y está recogida en estos instrumentos, y es un importante aporte en el que nosotros nos podemos basar para poder justificar que realmente no existen todos estos instrumentos que garantizan de alguna forma que esos derechos sean respetados. De igual manera, los instrumentos legales con que cuenta nuestro país son amplios, desde la Constitución de la República hasta el Código Electoral y todas sus modificaciones, leyes que garantizan la igualdad y que ratifican todos esos instrumentos internacionales que ya presenté en la diapositiva anterior. Lo importante a destacar es que ya se cuenta con este avance normativo, y sería importante que en ese sentido pudiésemos avanzar hacia la paridad utilizando estas herramientas y además otras formas que también se conocen en otros países, la experiencia para avanzar, para el avance de las mujeres en su participación política. Un poco también lo que fue la implementación de las cuotas de género en Panamá. Es importante la investigación, hacer todo un recuento de cómo ha sido esa implementación de las cuotas desde 1997, donde se estableció en un 30% como una medida temporal y que se llevaba a cabo dentro de los partidos políticos en los cargos para las postulaciones a los cargos de elección popular, es decir, en las elecciones internas. Luego, en el 2012, esta cuota se aumenta al 50%, pero no se logra tener algún mecanismo que regule realmente
el cumplimiento de la misma o a sanciones para el incumplimiento de la misma. Lo mismo en el 2017 se mantiene esa cuota, pero esta alcanza las elecciones primarias y las elecciones generales. Pero de igual forma sin esos mecanismos que pudiesen garantizar un monitoreo o una sanción por incumplimiento de la misma. Bueno, ya para ver un poco el tema de cómo esas cuotas en el 2019, en las recientes elecciones del 2019, llegaron a constatar esa idea que nosotros tenemos de que todavía se persiste, mantiene esa baja participación de las mujeres. Por ejemplo, en el cargo de diputada, según los datos del Tribunal Electoral, 88 mujeres en total integraron las listas de candidaturas, esto es un 17%, frente a 83% de hombres, de un total de 508 candidatos y candidatas. Ahí vemos una gran brecha que se presenta solamente en el área de las candidaturas y por consiguiente esto no garantiza de ninguna forma que haya una representación paritaria. La composición de la asamblea quedó así, entonces un 79% para hombres y solamente un 15% para mujeres. Bueno, continuando con el cargo de las diputadas, algunos hallazgos que tenemos en cómo se componen las curules de la Asamblea Nacional, quiénes son las mujeres que llegan a ocupar este cargo. Principalmente se eligen mujeres en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, y dentro de la provincia de Panamá, el distrito de San Miguelito, un populoso distrito que tiene una población realmente grande, inclusive hasta más que algunas provincias del país. Entonces, las mujeres fueron electas en estos circuitos que son plurinominales y también fue por partidos políticos. La libre postulación no tuvo electas en estas elecciones, algo que se destaca, puesto que en elecciones anteriores sí hubo representación de mujeres por la libre postulación. Entonces, por ejemplo, vemos en esa composición que de 35 diputados y diputadas que componen la bancada del PRD, solamente 5 son mujeres, en Cambio Democrático 18, entonces 7 están ocupando una curul, con el Partido Panameñista de 8, 2, y con el Partido Molirena solamente de 5, una es mujer, y de la libre postulación no hubo representación. Si vemos los datos para el cargo de alcaldesas, pues la distribución es un poco distinta, porque las alcaldesas pues son elegidas o son electas en algunas regiones en donde anteriormente nunca hubo una representación femenina para ocupar estos cargos, y llama la atención, por ejemplo, el caso de la comarca Noble, donde se eligen en un solo proceso electoral a 4 mujeres alcaldes, y eso es un dato muy importante. Sin embargo, sí habría que hacer algún tipo de investigación cualitativa, territorial, local, para poder conocer cómo se dan estas campañas o cómo las mujeres ejercen un liderazgo, ya sea por partidos políticos o ya sea un liderazgo comunitario, en el que ellas en estos momentos están representando a estos distritos. Bien, entonces ya para cerrar la presentación, porque esto es un resumen del trabajo que realicé, los desafíos hacia la verdadera participación política electoral de las mujeres en Panamá. Primero, supone superar el segundo plano en que las mujeres han sido colocadas en relación a los hombres, donde se han visto limitadas por un conjunto de valores, significados, prácticas, interpretaciones de la vida cotidiana que van naturalizando o van haciendo como algo normal esas desigualdades de género. Este plano hay que superarlo, es un gran desafío. También tener las reglas claras, donde se puedan establecer las sanciones por incumplimiento de esas cuotas que se establecen, para poder que las mujeres tengan esa oportunidad para participar y para ser electas.
venciendo esas barreras y estereotipos culturales que permanecen en las estructuras políticas, culturales y sociales. La desigualdad no solamente en la política, sino que las desigualdades sociales alcanzan a todos los ámbitos donde participan las mujeres, y es importante que haya una adecuada distribución de los recursos que se utilizan tanto para campañas políticas y también que se hagan propuestas para mejorar no solamente la calidad de vida de las mujeres, sino de toda la sociedad. La violencia es uno de los grandes desafíos que las mujeres enfrentan en los ámbitos tanto privados como públicos, y la violencia es importante saber que no solamente es algo que alcanza a las mujeres, sino que también a sus familias, y que últimamente se intensifica mucho en campañas con el uso de redes sociales. Esto también entonces ejerce o se constituye uno de los principales desafíos a vencer. Ya sabemos que Panamá ha aprobado una ley de violencia política, y eso constituye un importante avance y que se suma a toda esa andamiaje de leyes que ya existen para garantizar los derechos de las mujeres, y pues lo que hay que hacer es avanzar hacia que esas leyes realmente se implementen y se puedan cumplir. Bueno, y algunas principales conclusiones también de la investigación, sobre todo la igualdad en la participación. Eso es una aspiración, es una recomendación, es una conclusión, forma parte de todo, o sea, todo pasa por la igualdad en la participación, porque no solamente fortalece la democracia, sino que constituye uno de los principales caminos hacia el desarrollo nacional. La paridad en las elecciones internas de los partidos con listas separadas que puedan ayudar a conformar las nóminas paritarias para las elecciones generales. Esto es importante. Si se logra introducir de alguna manera, creo que pudiese balancearse un poco y pudiésemos tener listas electorales un poco más equitativas. En ese mismo sentido, las listas cerradas y bloqueadas significan un mandato de posición con garantía de que exista una equidad en las mismas. El establecimiento de sanciones, pues lastimosamente sin eso y un rol fiscalizador más fuerte del Tribunal Electoral, de los propios partidos políticos, prácticamente no es posible que se lleven a cabo estas regulaciones. Y las medidas complementarias son totalmente importantes, porque el fortalecimiento de la formación ciudadana, ya se mencionaba anteriormente, va a garantizar no solamente que se comprenda, porque es importante la igualdad, y esto no solamente va dirigido a la membresía de los partidos, sino que tiene que ser a toda la ciudadanía en general, y además con enfoque de género, porque esa es la única forma en la que realmente podemos llegar a tener esa igualdad en la participación. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, licenciada Tamara Martínez. Queremos agradecer a los más de 60 participantes que han permanecido esta tarde con nosotros y que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y otros tantos también a través de la plataforma del YouTube. Recuerden, estimados amigos, que pueden hacer preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom. Así que sus preguntas serán respondidas al finalizar la segunda presentación. Muy bien, la segunda presentación para esta tarde es a cargo de la licenciada Yaritza Espinosa, y esta investigación se denomina Claves para comprender el sistema de financiamiento político panameño. La magíster Yaritza Espinosa Mora posee una maestría en Derecho Electoral de la Universidad Castilla-La Mancha de España, actualmente maestranda en Ciencias Sociales, con énfasis en Teoría y Metodología de la Investigación del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá, con estancia de investigación en la UNAM de México. Es egresada de Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Tiene un diplomado internacional de Gobernabilidad y Gerencia Política dictado por la Universidad de Panamá en conjunto con The George Washington University. Tiene un posgrado en Docencia Superior de Columbus University, campus de Chiriquí,
un diplomado superior en metodología de investigación en ciencias sociales de Flaxo, Panamá, y cuenta con una vasta experiencia laboral como consultora de organizaciones de la sociedad civil, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Fundación Friedrich Ebert, y también para el Estado panameño, a través de un arduo trabajo con jóvenes, con mujeres, con indígenas y con la población afrodescendiente. Vamos entonces a darle la oportunidad a la licenciada, la magíster Yalitza Espinosa, para que nos haga su presentación sobre su investigación. Adelante, licenciada. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto compartir con ustedes los avances de las investigaciones y las que ya han terminado respecto a lo que habíamos considerado hacer en el contexto del proyecto de fortalecimiento del Centro de Estudios Democráticos y ahora Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. Agradecer a la institución, como corresponde, por toda la inversión que ha realizado para lograr la institucionalización de las ciencias sociales a partir de un centro de investigación, de formación y de documentación. También al acompañamiento de la cooperación internacional, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y a los colegas directivos del Instituto de Estudios Nacional, de Estudios Democráticos. Dicho esto, comenzamos a reflexionar un poco respecto a las claves para conocer el sistema de financiamiento político panameño. Indicar que la motivación para hacer este trabajo surge a través de la observación de las sesiones de las reformas de la Comisión Nacional de Reformas Electorales para el periodo del 2014, de las elecciones de 2014 y posteriormente las que en este momento se están dando. Definitivamente que en los temas centrales en estos debates de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, el financiamiento político siempre subyace como un elemento central en el proceso, tanto dentro de la Comisión Nacional de Reformas Electorales como en el proceso de debate de la ley electoral en la Asamblea Nacional de Diputados. Dicho esto, la financiación de la política es un problema recurrente para las democracias. A ver, si atendemos el proceso de democratización en América Latina en el periodo post-invasión, habían dos elementos centrales que eran de alguna manera preocupante en ese proceso de transición y consolidación de las democracias en América Latina, y esos dos temas centrales eran precisamente o estaban directamente vinculados con la financiación a la política. Por un lado, el narcotráfico y por el otro lado, la corrupción, ambas con implicaciones directas en la calidad de la democracia. Si bien las instituciones avanzaron en el esfuerzo de recomponer sobre todo los organismos electorales, los procesos electorales, y se ha demostrado que estos avances fueron y son posibles, el tema de la financiación de la política aún está resolviéndose. Y digo aún está resolviéndose porque este es uno de los fenómenos que no es estático, es un fenómeno que no tiene soluciones mágicas. Sin embargo, a partir del derecho electoral, el Estado ha buscado blindar a la política de los dineros ilícitos que ingresan a las campañas electorales, pero también busca generar condiciones de igualdad y equidad en la contienda electoral. Como bien decíamos antes, dos elementos relevantes de esas preocupaciones de la financiación de la política tiene que ver con el narcotráfico y la segunda con la corrupción. Más recientemente se han evidenciado cómo los dineros que ingresan a la política generan algún tipo de distorsión en el ejercicio del poder y control de los gobiernos. Uno de los casos más trascendentes, relevantes, que podríamos citar es el caso Odebrecht, que como bien conocen ustedes, todo el andamiaje sobre el cual operaba la estructura a nivel continental tenía de alguna manera incidencia directa en el financiamiento de las campañas electorales para de esa manera tener algún tipo de retorno en el ejercicio del poder de los gobiernos electos. Y es por ello que también de alguna manera las instituciones y el ordenamiento jurídico va buscando los mecanismos para ir cerrando esas posibles, digamos, desvíos o evitar que de alguna manera se introduzcan este tipo de intereses
dentro de la política, utilizando como canal las campañas electorales. Esto nos lleva a la siguiente reflexión. El dinero en la política genera, de alguna manera, un dilema entre la autonomía y la dependencia. Es decir, aquí acogimos la cita de Daniel Sobato en la financiación de la política en Iberoamérica, donde, o en la que señala, o hacemos algo rápido y en la dirección correcta, o de lo contrario la democracia dejará de ser el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, para convertirse en el gobierno del dinero, por el dinero y para el dinero. Si notan, la cita se extrae de una publicación que ya fue hecha en 1998. Y allí reafirmamos que este no es un tema nuevo en América Latina, sin embargo, sí está presente a lo largo de todo el proceso de consolidación de las democracias en algunos casos y en otros en los procesos de reestructuración institucional de los sistemas políticos electorales en América Latina. Sin embargo, a pesar de esta preocupación, tenemos el otro lado de esta dinámica, y es que la democracia requiere dinero para financiarse, para funcionar. Entonces, ¿cómo se financia la política? A continuación, haremos algunas aproximaciones desde una mirada comparada. Cuando hablamos del sistema de financiamiento político, el DECO de la OEA nos indica que un sistema de financiamiento político es el conjunto de normas y prácticas que regulan el flujo de recursos económicos hacia los partidos políticos y organizaciones políticas. Es importante, y por eso hemos trabajado en este documento, la parte teórica conceptual para poder comprender cómo se estructura un sistema de financiamiento. Este es el consenso en la región, y por qué es importante recuperar la dirección de observación electoral de la OEA. Es importante recuperar lo que dice el Departamento de Observación de la OEA, porque a partir de estas observaciones que realizan las misiones a las elecciones, ellos proponen, hacen recomendaciones, y estas recomendaciones pueden ser acogidas o no por los respectivos países. Sin embargo, nos permite tener un lineamiento, una base para entender cuándo estamos hablando de sistema de financiamiento político. En definitiva, también el diccionario de Capel y autores como Daniel Sobato han trabajado conceptualizaciones y han definido lo que se entiende por sistema de financiamiento político. Sin embargo, acotamos para esta exposición la que nos permite mirar algunos elementos que son centrales para comprender cómo se integra un sistema de financiamiento político, que por un lado es un conjunto de normas y por el otro son prácticas que pretenden ser reguladas, pero entendiendo el financiamiento político solo como los recursos económicos que ingresan a las campañas electorales. Y obviamente entonces aquí quienes reciben el financiamiento, los partidos políticos, y en algunos otros casos países que permiten otro tipo de organizaciones políticas. Bien, el sistema de financiamiento político se estructura de la siguiente manera. En la mayor parte de los países de América Latina tenemos un sistema de financiamiento mixto, es decir, este sistema se compone de dineros que vienen ya sea del financiamiento público, es decir, de los recursos del Estado, o donaciones de privados. Solo hay dos excepciones en América Latina que no reciben financiamiento público, y estas tienen que ver con Bolivia y Venezuela. Sin embargo, la mayor parte de los países han instituido dentro de sus sistemas políticos electorales la figura del financiamiento político mixto. Ya tenemos entendido entonces que el sistema de financiamiento político es el conjunto de normas que busca regular el ingreso de dinero en la política cuando éste es destinado a partidos políticos u organizaciones políticas. Entendemos por financiamiento político, a partir de estas dos propuestas, lo siguiente. Por un lado, el diccionario de I.D.H. Capel dice que el financiamiento político se refiere a la problemática relacionada con el origen, destino, manejo y fiscalización de los recursos utilizados por los partidos para el sostenimiento de una actividad ordinaria y los recursos invertidos por partidos y candidatos durante las campañas electorales. Eso lo vamos a mirar más adelante. Luego, en Derecho Electoral Latinoamericano 2019, Daniel Sobato dice: se entiende como la política de ingresos y egresos de los partidos políticos
tanto para sus actividades electorales como actividades permanentes. Ahora bien, miremos cómo se presenta el sistema de financiamiento político en el caso panameño. El sistema de financiamiento político en Panamá se corresponde al sistema de financiamiento político mixto, es decir, en este país están permitidas tanto las donaciones privadas, pero también existe el financiamiento público. Por su lado, el financiamiento público se tiene previsto en la norma que es previo a las elecciones y posterior a las elecciones. Es decir, que, como bien se indicó en las definiciones anteriores, los recursos que el Estado dirige al fortalecimiento de las instituciones democráticas, y en este caso en particular a los partidos políticos, son para que se utilicen en periodo no electoral, es decir, para la vida ordinaria de los partidos políticos y en el momento de las campañas electorales. Al mismo tiempo, el financiamiento privado tiene como característica, y aquí retomamos lo que mencionaba la licenciada Tamara, la importancia de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, y es que con la ley del 29 de mayo de 2017 logramos por primera vez en este país regular el financiamiento privado. El sistema de financiamiento político, caso panameño, reiteramos, se basa en dos principios. El primero tiene que ver con la igualdad y equidad, y este está directamente vinculado con la garantía de dos derechos fundamentales: el derecho a elegir y el derecho a ser elegido. Por el otro lado, tenemos el principio de la transparencia y rendición de cuentas, que incluye precisamente lo que se indicó en la definición de financiamiento político. Es toda esa dinámica de dónde vienen los dineros, cómo se utilizan, en qué se utilizan. Es decir, que la transparencia y la rendición de cuentas van de la mano con la equidad y la igualdad, ya que ambos generan un piso mínimo para tener una campaña electoral en equidad y que permita a los ciudadanos participar en política. Bien, el sistema de financiamiento político panameño, a partir de la última ley electoral, y como anunciamos anteriormente, ha tenido avances sustanciosos. Y estos avances que se implementaron en las elecciones del 2019 tienen que ver con el establecimiento de tope para las donaciones al financiamiento privado, límites a los gastos de campaña con rendición de cuentas y entrega de informes periódicos al organismo electoral. Esto no es nuevo. El financiamiento político desde el Estado, el financiamiento público, ha sido bien regulado, ha sido fiscalizado, se ha desarrollado toda una estructura que permite identificar claramente de dónde vienen los recursos, cómo son utilizados, en qué son utilizados, y los reportes periódicos permiten tener de alguna manera los datos que indican si los partidos utilizan o no los recursos públicos para lo que determina la ley. Transparencia del gasto y sus donantes. De nuevo, reiteramos la relevancia que tuvo esto o que tiene esto a partir de las reformas electorales anteriores. Las sanciones por violaciones a la norma y la compra de votos es otro elemento que se ha integrado. Uso de recursos del Estado para favorecer a partidos y candidatos, acceso gratuito a medios, prohibición de propaganda privada en los medios, prohibición de propaganda gubernamental, salvo excepciones que también están en las normas, prohibición a la participación de funcionarios públicos en las campañas electorales, inauguración de obras públicas y hacer campañas para la reelección. Aquí importante que en Panamá pues, la reelección se permite y de alguna manera la teoría recupera que permitir la reelección genera condiciones de desigualdad en los procesos de campañas electorales. Y rescatar que dos elementos recurrentes durante las entrevistas que realizamos y que se asocian directamente con permitir acceso a medios o que generan más equidad al momento de tener visibilidad un candidato tienen que ver con los debates que promueven y reglamentan los organismos electorales. Es decir, este es el momento, esa es la actividad durante la campaña electoral que los candidatos y candidatas consideran la que realmente genera espacio igual para todos. Es decir, que en la práctica los debates que organizan los organismos electorales, el caso panameño también lo organiza y lo ha organizado, permite tener ese acceso a los medios de comunicación y visibilidad, obviamente, de los candidatos y candidatas como de sus respectivas propuestas. El sistema de financiamiento político, en el caso panameño, ha logrado avances sustanciosos, lo hemos mencionado,
Esto ha sido un proceso, el financiamiento político público aparece en 1997 y se aplica con las reformas electorales de en las elecciones de 1999, y cada proceso, cada etapa de revisión de la ley electoral ha permitido delinear y mejorar el sistema de financiamiento político en nuestro país. Es decir, que la regulación se ha consolidado y ese conjunto de normas que establecen, que orientan, que construyen, que son la base del sistema de financiamiento político, al transcurrir del tiempo ha mejorado y ha permitido tener mayor control y fiscalización de los fondos o de los dineros que se utilizan en las campañas electorales. Las elecciones del 2019, en efecto, fue, digamos, el primer momento en el cual tanto los actores como los candidatos, los partidos políticos, los ciudadanos y las instituciones del Estado convivieron con una reforma electoral que cambió el paradigma de hacer política en Panamá. De manera que se van a encontrar fortalezas y deficiencias. Sin embargo, no se puede negar que fue y es uno de los avances más importantes que se han dado en materia de consolidación del sistema de financiamiento político. Al otro lado, un elemento central es el tema de la fiscalización, para lo cual el Tribunal Electoral creó la Oficina de Fiscalización y Financiamiento Político. Esta es nueva y eso fue uno de los hallazgos interesantes durante el proceso de la investigación, porque permite que el Estado, a través del Tribunal Electoral, pueda tener una mayor incidencia respecto a la trazabilidad del origen y uso de los fondos en las campañas electorales. Cuestiones pendientes, pues el acceso y distribución con enfoque de género. Estamos obviamente hablando de los recursos económicos que se utilizan en las campañas electorales y que de alguna manera, ya se ha mencionado, ha generado contradicciones, y en muchos momentos cuando se ha revisado, no es este el caso, pero revisando las elecciones primarias, si lo hacemos con el enfoque de género, las mujeres son las que tienen menor acceso a recursos económicos y a la distribución del financiamiento público. Esto ya se ha demostrado en la literatura, hay estudios que se han realizado desde el Programa de Naciones Unidas que permiten o han visibilizado precisamente que las mujeres son las que tienen menor acceso a recursos económicos durante las campañas electorales. Sistema de financiamiento político en Panamá, debates. Actualmente se mantiene de alguna manera en el tapete político si las campañas electorales deben financiarse solo con fondos públicos o debemos eliminar por completo el financiamiento privado. Y no es solo en Panamá, si bien mencionamos anteriormente, en la región latinoamericana, uno de los temas que más se debate, que más se discute es el tema del financiamiento político. Algunos dicen que la opción es solo con financiamiento público. Al otro lado, hay quienes por garantía de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos a financiar algún tipo de agente que esté participando en política, se debe permitir el financiamiento privado. Evidentemente, lo que vimos anterior, en la presentación anterior, la tendencia ha sido a regular el ingreso de dinero privado en las campañas electorales. Elevados montos de la campaña, esto tiene que ver, aunque la Comisión Nacional de Reformas Electorales hizo una propuesta muy interesante en la cantidad de dinero que se podían recibir como donaciones, también es importante recuperar ese debate para replantearse los topes, ya que las campañas siguen siendo muy elevadas en Panamá. El ingreso del crimen organizado a través de las donaciones a la política. Bueno, también ya no es solo el narcotráfico. En nuestras entrevistas fue interesante conocer y escuchar cómo se habla ya desde el crimen organizado en general y la influencia que tiene dentro de la política local. Este es un tema que hay que seguir profundizando, es un tema central para las democracias, es un tema central para el funcionamiento de las políticas públicas, pero también para mejorar el sistema político electoral panameño. Los desafíos, efectivamente, la fiscalización y sanciones desde la justicia electoral y la justicia ordinaria, precisamente porque la relación que existe entre una falta electoral o una falta penal electoral
y su vinculación con otros delitos comunes que están tipificadas en la justicia ordinaria. Es decir, que casos como México han avanzado en ese proceso de andamiaje y en el cual vinculan de una u otra manera las instituciones sus competencias para evitar el ingreso de dineros en las campañas electorales provenientes precisamente de actividades ilícitas. Comprensión del sistema de financiamiento como un modelo sistémico y constante en el tiempo. Aquí es relevante porque en algún momento cuando estuvimos la revisión del estado del arte, estuvimos mirando la literatura, pero también en la práctica, cuando se entrevistan a políticos, también los medios de comunicación tienden a hacer o a utilizar como sinónimos a sistema de financiamiento político y el financiamiento político. Esto es relevante porque en el caso de la administración de justicia tiene que ver precisamente cómo los fondos públicos, por ejemplo, que se dedican a el fortalecimiento de los partidos políticos o en el momento de no campaña electoral, esos fondos y el uso de esos recursos tienen incidencia en el proceso electoral. Es decir, que de alguna manera los análisis o la comprensión del sistema de financiamiento político no puede fraccionarse en tiempos. Más bien, para que el sistema político de financiamiento político sea comprendido en su dimensión y pueda cumplir con sus principios y objetivos, requiere de una comprensión sistémica y no sectorial o separada o distante en los tiempos, dependiendo de la actividad que se esté financiando. Finalmente, la sensibilidad de los partidos políticos y candidatos respecto al impacto del dinero en la calidad de la democracia. Y esto tiene que ver precisamente con la cultura política y con lo que mencionamos anteriormente de los comportamientos que se dieron para cumplir con lo que establecía en la norma y sobre todo lo que tenía que ver con las regulaciones del financiamiento privado. Es decir, por ejemplo, la transparencia y la rendición de cuentas y sobre todo lo que tiene que ver con los donantes en las distintas cargos de elección popular. Si bien hay retos y desafíos que enfrentar en la implementación de la norma, es cierto que hay una corresponsabilidad desde los partidos políticos y desde los candidatos, desde los entes financiadores en brindar la información y de alguna manera, digamos, romper con esa dinámica de dependencia y autonomía que hablábamos al inicio, porque al final lo que está en debate es la calidad de la democracia, en consecuencia el ejercicio y la credibilidad de los ciudadanos y ciudadanas en el sistema democrático. Por tanto, los partidos políticos y los candidatos juegan un rol central en ese proceso de consolidación de la democracia. De esta manera creo que he cumplido con el tiempo que teníamos previsto para exponer estas reflexiones. Agradezco nuevamente y espero haber sido juiciosa con el tiempo. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias, licenciada Yaritza Espinosa, por su excelente presentación de su investigación. Ambos temas son fascinantes, ambos temas son relevantes, lo que daría lugar, sin lugar a dudas, pues, a una presentación por cada uno de ellos. Vamos a darle paso entonces, ya al final de esta presentación, a algunas preguntas que nos han ido llegando a través de la plataforma de Zoom por los asistentes. Hay una pregunta que nos hace uno de ellos para ambas investigadoras y dice así: ¿qué las motivó a hacer esta investigación y cuál cree que es su principal aporte para ambas? Vamos a comenzar con la licenciada Tamara para seguir el orden de las presentaciones. Buena pregunta. Realmente la motivación para realizar esta investigación tiene que ver precisamente con el lugar desde donde se está realizando. El Tribunal Electoral es una
una institución en la que se puede encontrar toda la información y todos los datos para poder realizar este tipo de investigaciones, y que además estas investigaciones aporten a todos los actores involucrados en los diferentes procesos electorales. Personalmente, investigaciones como estas me tocan porque soy mujer, porque veo las desigualdades que existen, no solamente en el ámbito de la política, sino en otros ámbitos de la sociedad. Así es que eso constituye para mí una motivación personal, y espero poder aportar con esta investigación y otras que realice en el futuro a que las cosas cambien. Muchas gracias. Licenciada Yaritza, la misma pregunta. Gracias. Creo que, a ver, el Tribunal Electoral es, lo que trabajamos dentro del tribunal lo reconocemos también como una escuela. El Tribunal Electoral tiene en sí una mina de conocimiento y hace muchísimas cosas que la ciudadanía no conoce. Dicho esto, cuando ingresé al Tribunal Electoral, uno de los temas que me llamó la atención fue el tema del financiamiento político para la capacitación de las mujeres. Sin embargo, como todo investigador, cuando uno comienza a indagar y a buscar información, ese proceso de aprendizaje le lleva a tener mayor comprensión de lo que significa el fenómeno sociopolítico que está estudiando. En este caso, comprendí que el financiamiento a la política era muchísimo más que lo que se dirigía específicamente a la capacitación de las mujeres, y lo hablo en términos de complejidad del problema dentro del sistema político electoral panameño. Es decir, que se logró una movilidad en la comprensión, pero también en la abstracción del conocimiento. Luego de eso, decir que las discusiones, como mencioné en mi intervención, las discusiones que se daban en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, y llamaba la atención, pero es así, lo voy a decir con la disculpa de quienes no les guste, pero es así, se notaba que hacía falta comprender qué era el sistema de financiamiento político y el financiamiento político en Panamá. Por ejemplo, y me preguntan cuál creo yo que es el mayor aporte. Creo que de esta investigación el mayor aporte que queda es comprender que quien domina el dinero y domina el dinero en la política, domina la política. Que quien tiene mayor recurso puede participar en la política, por tanto, tiene mayor opción de ocupar cargos de representación. Si los ciudadanos y ciudadanas en Panamá creemos en la democracia representativa, entonces debemos reflexionar sobre qué dineros, quiénes financian y dónde están los dineros de la financiación política. Esas reflexiones son centrales para seguir consolidando el sistema político panameño, pero no es solo para quienes toman las decisiones, sino también para los ciudadanos y ciudadanas. Finalmente, decir que, como Tamara lo indicó, la pertinencia institucional y el interés del investigador forman parte también de ese proceso de construcción epistemológica y teórica de un investigador social. Es decir, no es solo tomar un tema y porque me gusta el tema, sino más bien ubicarse en espacio y tiempo de qué función debe cumplir la investigación que realiza un instituto como el Instituto de Estudios Democráticos. Y, por supuesto, es un tema dentro de la agenda de investigación del Tribunal Electoral, específicamente el área 2, normas electorales y organismo electoral, la línea de trabajo 1, financiamiento político. Muchas gracias, licenciada Yaritza. Vamos a seguir con las preguntas comunes, porque algunos nos han hecho llegar preguntas para ambas y otros para cada una en particular. Otra de las preguntas comunes que hacen aquí: ¿creen ustedes que estas investigaciones jurídicas realmente ayudarán a fortalecer la democracia panameña o serán simplemente un libro más en las bibliotecas? A ver, licenciada Tamara primero y posteriormente la licenciada Yaritza. Bueno, esa pregunta, pues la persona que la ha hecho, pues agradezco.
que la haga porque es importante establecer que se está desarrollando conocimiento. Eso es la base de las investigaciones, generar nuevo conocimiento a partir de datos que se generan de los procesos, datos que se relacionan además con lo que está pasando en la sociedad. Entonces, no se trata tal vez de algo que son procesos que no se dan de un día para el otro, que llevan mucha participación y mucha, digamos, mucho diálogo también, como es el espacio de las reformas electorales que el Tribunal Electoral propicia precisamente para que se vaya avanzando sobre esos puntos. Y las investigaciones lo que van a aportar es precisamente esa información que muchas veces se requiere para poner en una mesa de discusión como es la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Así que no creo que se trate de unos libros o unas publicaciones más que queden en la biblioteca, sino que van a formar parte de un complemento y de todo un andamiaje que se puede utilizar tanto para nuevas investigaciones y que van a ser utilizados también por el público en general que está participando en política. Licenciada Yaritza. Como dirían los muchachos ahora, retweet Tamara, por lo que has dicho. Retomar lo que dijo Tamara y agregar que, si bien lo ha dicho, es parte del acervo cultural, del conocimiento que se genera y que tanta falta hace en Panamá. En Panamá, las ciencias sociales han mostrado una gran debilidad en los últimos 30 años prácticamente, y quizás un poquito más. Sin embargo, la iniciativa de crear el Instituto de Estudios Democráticos y generar una agenda de investigación desde el Tribunal Electoral indica que hay interés del organismo electoral en propiciar espacios para generar conocimientos. Y ese conocimiento que se genera es precisamente una contribución al debate político. Agrego, además de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, en espacios académicos. Yo creo que el Instituto de Estudios Democráticos es el único que ha sentado a representantes de organismos electorales de más de 60 países en un encuentro latinoamericano para debatir la importancia de la investigación científica para los organismos electorales. Y se hizo en el 2018, bueno, por suerte fue antes de la pandemia. Ha realizado 2 congresos de democracia y derecho electoral. Ha realizado ahora un esfuerzo por integrar la cooperación internacional, formar investigadores y producir conocimiento. Es decir, que desde la mirada de retomar los esfuerzos por fortalecer la generación de conocimiento en Panamá desde las ciencias sociales, específicamente en el Tribunal Electoral, desde las ciencias políticas, desde la sociología, desde la filosofía, desde el derecho electoral, es un aporte significativo, no solo para los tomadores de decisión, sino para la academia, para los estudiantes, para el ciudadano y las ciudadanas. Entonces, de allí surge el interés nuestro de articular 3 intereses: el interés del Tribunal Electoral, el interés de los ciudadanos y ciudadanas y de los actores políticos. Por eso el tema es clave para comprender el sistema político, el sistema de financiamiento político en Panamá, porque el lenguaje, las reflexiones, el pensamiento, hay que simplificarlo también para comprender, digamos, cómo funcionan. No son preguntas comunes, no me refiero a lo común como despectivo, sino que son preguntas necesarias para poder seguir aportando el fortalecimiento de la democracia en Panamá. Y no me refiero tampoco a la mirada complaciente, sino más bien a la necesidad del debate, pero del debate en base a conocimiento científico que permita entonces generar una estructura no perfecta, pero que atienda más a las necesidades sociopolíticas de las ciudadanas y ciudadanos. Y eso lo ha demostrado la pandemia. Entonces, no quería poner las ciencias naturales en el mismo, digamos, tapete que las ciencias sociales. Sin embargo, se demuestra que la generación de conocimiento en Panamá debe ser un tema central en la agenda pública. Muchas gracias, licenciada Yaritza. Tengo una pregunta para la licenciada Tamara. Dice, ¿qué medidas sugiere usted para obligar a los partidos
a cumplir la cuota de postulaciones con equidad de género? Bueno, esa pregunta es muy buena y aparece en lo que presenté de las recomendaciones. No se trata de obligar, se trata también un poco de casar, digámoslo así, algunas medidas que vengan con sanciones regulatorias por el incumplimiento, pero también que vengan aparejadas con algún tipo de medidas que tienen que ver con la formación, más educación cívica ciudadana, más formación política dentro de los partidos, más fortalecer esos liderazgos femeninos que vienen emergiendo y que por esos obstáculos y esas barreras no ha sido posible hasta ahora ver una mayor participación política de las mujeres. Entonces, esas medidas tienen que ver con paridad en las listas que se consigue con un esfuerzo por regular realmente que esto exista dentro, sobre todo en los procesos de primarias, y luego que en esa paridad en las listas haya la misma oportunidad equitativa, tanto para hombres y mujeres, de poder formar las primeras, ser los primeros en la lista y sobre todo fortalecer esas medidas de sanciones y además de la educación cívica ciudadana en democracia que debe ser para toda la sociedad. Muchas gracias, licenciada. Tengo una pregunta para la licenciada Yaritza de Ferdinando, que ha participado creo que en todos los webinars que ha organizado el instituto, y le agradecemos. Y él pregunta desde Chiriquí, está recordando el caso de Murcia, que ustedes recordarán fue arrestado por lavado de dinero y manifestó que había invertido en las campañas políticas de candidatos en Panamá para las elecciones del 2009. Y él pregunta, ¿considera usted, de acuerdo a su investigación, que se ha podido lograr que este tipo de influencias con dinero de procedencia dudosa se haya subsanado en nuestro país? Ok, creo que se escuchaba un poco recortado, se escuchaba como recortado, pero voy a intentar, creo que logré alcanzar a entender el sentido de la pregunta. A ver, como dije a lo largo de la intervención, las últimas reformas electorales del Código Electoral vigente es el primer código que establece los mecanismos para controlar el financiamiento privado. Y una de las innovaciones, como se conocen, es que al entregar la lista de donantes o al entregar las donaciones privadas, se debe colocar el nombre del donante. Ni México, ni Brasil, ni Argentina ni Panamá tenemos un sistema perfecto. Porque siempre, es más, mencionaba el tema del narcotráfico, por ejemplo. Obviamente, en un supuesto, si hay dinero del narcotráfico ingresando a la política, no vamos a llegar y como encontrar fulano de tal que tiene tráfico de drogas, está financiando campañas electorales. Lo que se ha tratado es ir cerrando, ir blindando el sistema para generar. Parece que se cortó un poquito la señal. Mientras recuperamos la señal, vamos a hacerle una pregunta a la licenciada. ¿La licenciada Yaritza está de vuelta? Sí. Ajá. Sí, se interrumpió brevemente. Si gusta, puede completar su respuesta. Para cerrar, no existe sistema perfecto, Fernandino. Sin embargo, hay avances significativos en el proceso de fiscalización y trazabilidad de los dineros que ingresan a la política. Hay preocupación precisamente por de cómo puede entrar el dinero de fuentes ilícitas. Sí, parece que seguimos teniendo algo de inconveniente. Vamos mientras a hacerle una pregunta de otro participante, en este caso a la licenciada Tamara. Dice, licenciada Tamara, ¿encontró usted evidencia en su investigación sobre alguna incidencia de ruralismo y la ubicación geográfica poblacional en la participación de la mujer en la política?
Bueno, la investigación que realicé fue una investigación, digamos, pormenorizada en esta primera etapa, digámoslo así, en donde vimos todos los cargos públicos de elección, los porcentajes, quiénes fueron, cómo se dio esa participación y posteriormente esa representación de la mujer en los diferentes cargos de elección. No pudimos adentrarnos en en esos datos más de territorialidad que indica la persona, pero sí es muy interesante poder realizar investigaciones más a nivel local. Me parece que lo mencioné con el tema de las alcaldesas, porque llama la atención precisamente que las alcaldesas electas se encuentran en áreas digamos, vulneradas por la pobreza y otros problemas sociales. Entonces, sí sería muy interesante poder realizar esas investigaciones y sobre todo utilizando herramientas cualitativas de observación de campo, entrevistas y otras para poder constatar realmente qué está pasando en esos territorios y cómo las mujeres, a pesar de esas barreras que existen, y que las golpean más fuertemente a ellas por la situación en la que se encuentran, logran estos espacios de representación que son muy importantes. Así que agradezco esa pregunta porque es algo que ya tengo en mente realizar una investigación más de ese tipo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Tengo otra pregunta para usted aquí, mientras recuperamos la participación de la licenciada Yaritza. También preguntaron acá si usted, de acuerdo a su investigación, usted señala de que hubo una mayor cantidad de mujeres electas por partido político que por la libre postulación. ¿Tiene usted, de acuerdo a su investigación, una respuesta por qué podría darse esta situación? Bueno, según los datos, lo que arroja es que la participación y la representación en temas de la libre postulación, pues las mujeres no ocuparon espacios por esa vía. También habría que profundizar un poco más en eso. Sin embargo, los circuitos donde las mujeres mayormente alcanzan esos niveles de representación son circuitos plurinominales, en donde la escogencia de uno o más diputados también puede dar esa oportunidad a las mujeres para ser electas más que en otros circuitos uninominales donde se escogen de manera diferente y donde son territorios más pequeños o distritos más pequeños. Sin embargo, pues también el tema de la libre postulación implica otras aristas que hay que estudiar y creo que hay otros investigadores viendo precisamente cómo funciona, cómo acciona ese tema de la libre postulación y habría que verlo entonces con enfoque de género porque creo que estas investigaciones están muy incipientes y no se ha visto todavía con ese enfoque más que como una salida, una mirada distinta a lo que es la participación por medio de los partidos políticos. Entonces, son ideas, son nuevos temas de investigación en los que habría que profundizar y definitivamente que están despertando el interés del público y eso para nosotros los investigadores es muy importante para poder avanzar en nuevas investigaciones y generar nuevos conocimientos. Muy bien, otra pregunta. Dice, la Comisión Nacional de Reformas Electorales está sesionando todos los jueves. De acuerdo a su investigación, ¿qué propuesta concreta podría usted brindarles para mejorar la participación femenina? En efecto, la Comisión Nacional de Reformas Electorales se ha reunido y uno de los temas en los que se ha discutido mucho es precisamente el tema de la paridad y pues en la investigación pues yo aporté pues en una última reflexión en las conclusiones y las recomendaciones precisamente cuáles son esos artículos que ya se están discutiendo y que se espera que pronto haya una aprobación y precisamente uno de esos es el tema de la paridad en las listas y vigilar esos procesos de
de las primarias, las elecciones internas en los partidos, y no solamente en las elecciones internas, sino que habría que también fortalecer esos mecanismos en lo que las mujeres estarían más presentes también en las juntas directivas o en las mesas directivas de los partidos políticos, porque esto precisamente garantizaría que haya una vigilancia estricta de cómo se dan los mecanismos de escogencia de las candidatas. Y por otro lado, también el tema de las secretarías de la mujer. En esta nueva discusión de las reformas electorales también se ha visto el tema de las secretarías de la mujer, que ya no sea esa válvula de escape que se conoce como aquella que va a decir o a certificar que no hay mujeres para participar, cuando en efecto sí hay muchas mujeres que tienen deseos de participar y que se están viendo disminuidas en ese camino. Entonces, allí sería el tema de paridad en las listas sin válvulas de escape. Eso es primordial y es esencial para que la Comisión Nacional de Reformas Electorales pudiera avanzar realmente en el tema de la paridad. Muchas gracias, licenciada Tamara. Licenciada Yaritza, siendo usted también amplia conocedora del tema del cual nos ha expuesto la licenciada Tamara, de la participación femenina, tengo una pregunta bien interesante. ¿Qué relación haría usted entre financiamiento político y participación política de las mujeres? Bueno, hola a todos y todas de nuevo. Creo que es una pregunta muy oportuna, porque permite poner en contexto el trabajo que ha hecho el INET, y lo digo por precisamente la diversidad de investigaciones que se están haciendo y la relación que tiene la transversalidad de género en las distintas investigaciones y las miradas que puede aportar específicamente en el tema de participación política electoral de las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la pregunta que se ha hecho sobre la relación que puede existir entre mujeres postuladas a través de la figura de libre postulación y no por los candidatos, por los partidos políticos. ¿Qué relación puede haber allí? Si eso está vinculado o no con que los partidos políticos son estructuras que, digamos, de alguna manera no están facilitando la participación de las mujeres dentro de las organizaciones políticas, y es más fácil entonces realizar o acceder a su trabajo político por la libre postulación. El tema de las listas y los mandatos de posición en las listas lo ha mencionado Tamara en este momento. Y agregaría dos cosas más que están directamente vinculadas. Tres cosas. El diseño del sistema político electoral, es decir, la conformación de las circunscripciones electorales. Dos, el tema del mandato en las listas para poder lograr que las mujeres se postulen y estén en lugares donde se les pueda elegir. Esto tiene que ver con el diseño del sistema electoral. Lo otro es el acceso a financiamiento público, en este caso, que es el que el Estado podría garantizar de alguna manera o buscar mecanismos para que las mujeres tengan acceso o para redistribuir el financiamiento público dentro de las estructuras políticas a partir de medidas afirmativas o de incentivos, por ejemplo, agregando mayor financiamiento político a los partidos políticos que postulen más mujeres. Podría ser una opción. No estamos diciendo que esa es, sin embargo, en algunos países de la región se están optando por medidas afirmativas para lograr que las mujeres tengan mayor acceso a financiamiento, porque sabemos que las campañas, así como la democracia necesita dinero para funcionar, también para participar en política necesita dinero. En consecuencia, entre mayor acceso tengas, es muy posible que puedas hacer una mejor campaña y tener mayor alcance en el proceso de las campañas electorales. El tercer elemento, tercero o cuarto, tiene que ver con la violencia política. Entonces, de esto se trata el ejercicio de ir generando investigaciones con enfoque de género. Si por un lado comprender el problema desde distintas miradas, también permite hacer un abordaje digamos, un poco más abarcador de las posibles opciones o soluciones para ir avanzando en el proceso de garantizar mayor paridad política, mayor representación de las mujeres, mayor postulación de las mujeres. Y definitivamente que el proceso de reforma constitucionales tiene que ver directamente con todo lo que hemos conversado, y es precisamente establecer en la Constitución el principio de paridad política.
Muchas gracias, licenciada. Tengo muchas más preguntas. Vamos a hacer una última para ir cerrando y no abusar de la paciencia de todos los participantes que han estado con nosotros desde las 2 de la tarde. Dice también para la licenciada Yaritza, la publicidad en los medios de comunicación es lo más caro e inequitativo de las campañas. Sin embargo, los medios se niegan o son reticentes a los controles por parte del Tribunal Electoral. ¿Qué propone usted? A ver, el Centro Carter hizo un estudio respecto a cómo se estaban regulando las campañas electorales en América Latina. Y en efecto, esto va vinculado con una pregunta que estaba aquí en el chat. Pareciera que la tendencia es a financiar solo con dineros públicos las campañas electorales. Esa podría ser una opción viable. Sin embargo, a partir también de ese debate súper interesante que se genera en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, pudimos observar en la ocasión anterior el poder que tienen los medios de comunicación dentro de el espacio político para, de alguna manera, no aceptar este tipo de regulaciones que a la larga, como lo mencionamos anteriormente, tienen que ver precisamente con el compromiso y la cultura política de los ciudadanos y ciudadanas de este país y de los distintos actores para fortalecer el sistema democrático. No es solo una tarea de las instituciones, sino también de los distintos actores políticos y económicos del país en comprender que si perdemos en democracia, perdemos todos la democracia. Entonces, ese debate es sumamente interesante, pero pareciera ser que la tendencia es para controlar hacer las campañas electorales solo con fondos públicos y a través del acceso a medios regulados por los organismos electorales. No se puede perder de perspectiva la incidencia de las redes sociales en las campañas electorales. Entonces, eso también es otro elemento o otra variable que podría entrar en un análisis que requiere de mayor profundización. Sin embargo, reitero, el tema del financiamiento, solamente el sistema de financiamiento político es súper interesante, pero requiere de mucho estudio para poder comprenderlo y dentro de él todos los mecanismos que buscan responder a generar equidad e igualdad en la contienda electoral. Muchísimas gracias, licenciada Yaritza. Bueno, tenemos muchísimas preguntas más, pero realmente no podemos abusar del tiempo de todo lo que nos han acompañado durante todo este webinar. Quiero reiterar nuestro agradecimiento pues a todos ustedes, igualmente al PNUD, también al Ministerio de Relaciones Exteriores, que también contribuyó mucho en la ejecución de este gran proyecto, ¿verdad?, que hemos realizado en conjunto con el PNUD de fortalecimiento de los institutos de estudios democráticos. Muchas gracias a ustedes, las dos investigadoras que han hecho su presentación magistral de sus importantísimos y valiosos trabajos de investigación. Y también quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a nuestro próximo webinar, este viernes 4 de diciembre a las 2 de la tarde, cuando la doctora Mónica Pachón disertará sobre participación ciudadana y representación política. Este es el 17º webinar internacional de este ciclo de conferencias que hemos realizado desde el mes de julio y que concluye a fines de este último mes del año de diciembre, en ocasión de los 30 años de la refundación del Tribunal Electoral. Así que los invitamos para que este viernes, si aún no se ha inscrito a través de Zoom, pueda hacerlo a través, pues, para que participe de esta plataforma o si no a través de YouTube. A todos ustedes, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y muy buenas tardes. Cuídense mucho.